Estimada profesora, hoy vamos a sustentar el examen del curso de Economía FP28, sección Q22B. Los integrantes Burgos, Freddy, Flores Mateo, Pilar, García, Alfredo Alonso. Hoy voy a explicar la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de bienes que los productores quieren y pueden vender a precios alternativos por un periodo determinado de tiempo. Dicho de otro modo, es la cantidad ofertada, mientras que la demanda es la cantidad de bienes que los consumidores requieren y pueden comprar a precios alternativos por un periodo determinado de tiempo. Y las variables que se determinan la compra se mantienen constantes, es decir, el ceteris paribus. Cuando el precio baja, mueve la cantidad demandada y disminuye la cantidad ofertada. Entonces, la oferta y la demanda son las fuerzas que hacen la economía de mercado o capitalistas. La oferta y la demanda determinan la cantidad que se produce de cada bien y precio al que debe venderse. La demanda tiene que ver con los consumidores que desean adquirir. Podemos ver aquí en el gráfico, cuando el precio es 1, la cantidad demandada aumenta, y cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. En este sentido, cuando el precio, cuando la cantidad demandada, mejor dicho, cuando el precio sube, la cantidad demandada, sin embargo, esto le favorece al productor. Tenemos el gráfico de la oferta. Cuando el precio es 12, la cantidad demandada es 60. Cuando el precio sube a 20, la cantidad demandada es 185. Entonces aumenta la cantidad demandada porque aquí se mueve la variable, el precio. Veamos el cálculo del equilibrio. Vamos a igualar la cantidad ofertada y con la cantidad demandada, ¿no? Estas se encuentran en la función de precio y podemos ver aquí las funciones. Cantidad demandada igual a 160 menos 4px, cantidad ofertada 60 más 2px, donde vamos a hallar el precio de equilibrio, que es 17, porque vamos a reemplazar, despejar e igualar, ¿no? Perdón, igualar, despejar y reemplazar en la función de la oferta y la demanda. Como podemos ver aquí, el precio de equilibrio es 17, el precio, la cantidad de equilibrio es 92 y la cantidad ofertada 72 y la cantidad demandada 36. O sea, cuando el precio es 6, la cantidad ofertada baja y la cantidad demandada aumenta. Cuando el precio es 17, la cantidad demandada baja y la cantidad ofertada aumenta. Me ha tocado hablar sobre el tema de la elasticidad y sabemos que la elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Además sabemos ya que cuando se habla de cuando la oferta disminuye, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio se reduce. En elasticidad tenemos tres, tipo de, tres formas distintas, ya sea la elasticidad infinita, la unitaria y la elasticidad nula. Tenemos la siguiente fórmula para la elasticidad. Ello lo plasmamos en el siguiente caso, sobre un incremento del 5.6% en las tarifas eléctricas. Si antes se pagaba en un hogar 50 soles mensuales en su recibo de luz, a partir de octubre del 2021, este monto se ha incrementado en aproximadamente 10.30 soles. Si tenemos la función de la demanda, que la cantidad de demanda es igual a 800 menos P, podemos identificar el coeficiente de la electricidad. Y eso lo hemos plasmado aquí. Aplicamos el precio 1, nos bota como resultado 750, y el precio 2 con el alza que ha habido, 739.70. Aplicamos la fórmula que se presentó en líneas arriba, y nos arroja un resultado del 0.07. Según el gráfico vemos que ha habido una ligera variación por el alza de precio, y podemos interpretarlo esto como
Si es que la energía aumenta en un 4,81%, la cantidad demandada presentará una leve variación, puesto que no hay sustitutos para este servicio. Entonces, por ello estamos hablando de una necesidad nula. Pues los consumidores van a seguir adquiriendo el servicio, así se eleve el precio de este. A continuación vamos a hablar sobre el PBI. Sabemos que es un indicador macroeconómico que indica el crecimiento de la economía. A continuación tenemos la siguiente fórmula, PBI. Para esto tenemos tres métodos distintos, que es el método del gasto, método de la producción y producción final. Todo ello lo plasmamos en el siguiente caso, que ha habido un alza de precios de alimentos. Ello se debe al incremento en los insumos de importación, según lo que afirma el Midagri. No hemos tomado para este caso tres productos: la soya, el maíz amarillo y el pollo, ¿no? Plasmándolo desde el año 2019 en adelante, teniendo como año base el 2019. Para ello hallamos el PBI nominal. Aplicamos la fórmula que es el precio por la cantidad de cada producto por cada periodo. Aquí tenemos los resultados en rojo. Para hallar el PBI real, solamente consideramos el precio del año base para todos los periodos. Los resultados los tenemos aquí en rojo para cada periodo. Después queremos saber el crecimiento de la economía de los 2 últimos años. Aplicamos la fórmula y nos arrojan 48,75% para el 2020 y 118,66% para el 2021. Para saber el deflactor del PBI, ahí calculamos la variación de los precios, ¿no? Y se ha visto que en el 2020 nos arroja un resultado del 120,10 y para el 2021 un resultado de 200. Queremos saber el tema de la inflación del 2021. La fórmula en la que es el deflactor del año entre el deflactor del año anterior por todo ello menos 1%, dándonos como resultado 66,53%. Como podemos apreciar, se evidencia una tasa de inflación la más alta en los últimos años, ¿no? Con un índice de precios al consumidor del 66,53%. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca del desempleo y el empleo, y aquí podemos definir el desempleo como un desajuste en el mercado laboral. Y para resumirlo, el desempleo se da cuando la oferta laboral es menor a la demanda de trabajo que se tiene, ¿no? Y esto se mide bajo una tasa de desempleo, donde claramente si tenemos una tasa de desempleo muy alta, es perjudicial para el país porque mientras más gente desempleada se encuentre, el país produce menos, ¿no? Y el país por ende tiene menos ingresos. Hoy en día con la pandemia, donde muchas empresas han sido afectadas por la coyuntura y se ha producido una alta tasa de despidos y por ende un incremento en la tasa de desempleo. Según lo expuesto, según el concepto dado, se propuso este ejercicio tomando como base la noticia que se encontró en el comercio, donde la población ocupada con un empleo adecuado en Lima Metropolitana aumentó en un poco más de 47% entre julio y septiembre de este año. Entonces, según los datos proporcionados, podemos tener la PET, y según los datos proporcionados y algunos datos ficticios con el fin de poder generar un ejercicio acorde para poder explicar las diferentes tasas. Bueno, tenemos la PET, la PEA, tenemos los ocupados con un empleo adecuado, subempleados con un empleo no tan adecuado. Tenemos los desempleados y aparte la población económicamente inactiva. Entonces, según esa información, podemos tener los porcentajes de las tasas de desempleo, de empleo, la tasa de actividad y la razón de empleo a población. Están indicadas cada una con sus propias fórmulas para poder obtener los porcentajes. Y según los resultados, podemos interpretar de que tenemos un 80% de población empleada versus un casi 20% de tasa de desempleo, ¿no? Lo que de hecho es algo súper bueno, porque la tasa de empleo es muy superior a la tasa de desempleados. Y lo que se debería realizar en este caso es analizar este casi 20% para poder disminuirlo y así incrementar nuestra tasa de empleo. Ahora vamos a tocar el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y en resumen lo que esto busca es medir
el nivel de precios de los bienes y servicios que consumen las diversas familias de todos los estratos socioeconómicos en Lima Metropolitana. Esto se obtiene comprobando los diversos costos a través de los años de los bienes y servicios, tomando como base el 2009. Y esta variación porcentual que se obtiene es la que se usa para medir la inflación en el Perú, tomando únicamente como base el Lima Metropolitana. Entonces, según lo expuesto, tenemos tres tipos de inflación. La subyacente, que es una medida de tendencia inflacionaria que reduce las variaciones esporádicas de este indicador. Tenemos la importada, que mide el aumento de precios internacionales en inflación del país, que es básicamente que mide la subida de precios de esta materia prima que nosotros podemos importar para producir ciertos productos aquí. Que claramente, si el precio de la materia prima sube, el costo de producir un producto que depende de esta materia prima aumenta. Entonces, según lo expuesto, se tomó para hacer este ejercicio una noticia del diario Gestión, donde habla que el IPC de Lima Metropolitana incrementó en un 0.10% en el mes de abril de 2020. Según esto, se pide calcular la inflación acumulada del año 2020, y para esto tomamos la tabla del INEI, que mide la tasa de inflación, y nos pide calcular la inflación acumulada en el año 2020, ¿no? Entonces tomamos los resultados del último mes de cada año, en el caso de 2020 y en el caso de 2019, lo dividimos, lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje, y obtenemos un 1.97% de inflación. Y podemos interpretar de que, digamos, de que la meta de la inflación en el país está entre un 1 a 3%. Podemos afirmar de que se cumplió con esta meta de inflación porque estamos en 1.97% dentro de la meta que se esperaba para el año 2020. La política monetaria es el conjunto de directrices del Estado para regularizar y orientar el proceso económico del país, definiendo los criterios e instrumentos de acuerdo a la Estrategia General de Desarrollo. Busca cumplir con 5 objetivos macroeconómicos que desea alcanzar toda economía. El crecimiento económico sostenido, mantener un crecimiento económico en el largo plazo, nivel estable del precio, mantener la inflación en los niveles meta, y pleno empleo, contribuir a una mayor absorción de las fuerzas laborales, así como también la distribución equitativa de ingresos, reducir la seguridad económica y la pobreza. También el balance externo, evitar problemas en la balanza de pagos. Entonces, la economía crece a través del PBI real, que es igual al consumo, más ingresos, más los gastos, más las exportaciones e importaciones. Las políticas buscan atenuar el sobrecalentamiento de la economía. Entonces, el PBI real tiene ciclos económicos porque hay momentos donde el PBI crece y hay momentos donde el PBI baja. Como podemos observar en la gráfica, hay etapas del crecimiento y llega a su pico más alto, luego viene la etapa de la recesión y nuevamente empieza a recuperar y llega a su pico estable, ¿no? Donde podemos ver la recuperación en el tiempo. Entonces, las políticas buscan atenuar la recesión y los efectos del desempleo. Entonces, cuando hay inversión, la economía crece, el consumo también aumenta, la demanda crece y los precios también aumentan, ¿no? Entonces la cantidad ofertada, la producción también aumentan. Las principales categorías de la política económica: tenemos la política fiscal, conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamientos del sector público, así como también la política fiscal expansiva. Reactiva la economía, pero puede generar un déficit fiscal e inflación. Política fiscal contractiva combate la inflación
a costa de disminuir la actividad económica. También tenemos la política monetaria, acciones del BCR que pretende influenciar en la demanda agregada. Los instrumentos de política monetaria son la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje y el incremento de la masa monetaria a través de la OMA. La política monetaria expansiva reactiva la economía, pero puede conllevar a una inflación inaceptable o hiperinflación. Por otro lado, tenemos la política monetaria contractiva, que combate la inflación a costa de disminuir el consumo y la inversión. Me toca hablar sobre el sector externo, ¿no? Sobre las inquietudes sobre la intervención en el mercado cambiario en Colombia. No, en cuanto a estas inquietudes, bueno, a propósito de la intervención al mercado cambiario colombiano, que pues, se podrá realizar el Banco de la República. Esto fue anunciado el viernes 28 de septiembre por medio de la circular reglamentaria externa, ¿no? En cuanto a las políticas de intervención cambiaria, bueno, la estrategia de la política del Banco de la República de Colombia busca mantener una tasa de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles de productos cercanos a su valor potencial. Asimismo, la política del banco contribuye a la preservación de la estabilidad financiera y del sistema de pagos. ¿No? En cuanto a sus reservas internacionales, las reservas internacionales son los activos líquidos en el exterior controlados por la autoridad monetaria de este país. Ahora, para que un activo externo se considere como reserva, debe estar bajo el control directo y efectivo de la autoridad monetaria y debe tener una disponibilidad de uso inmediato. Ahora, nos preguntamos cuál es el régimen de tasa de cambio en Colombia y cuáles, bueno, serían las ventajas de este. En Colombia actualmente el régimen de tasa de cambio es flexible, ¿no? Y en un régimen con flexibilidad cambiaria, la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía. Esto que hace reduce la volatilidad de las tasas de interés, ¿no? Y de la actividad económica. Por consiguiente, la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y, bueno, el producto a sus valores deseados. Bueno, por último, la flexibilidad cambiaria pues reduce también los incentivos a la toma excesiva de riesgos cambiarios, ¿no? Por parte de estos agentes de la economía, lo cual es vital y es importante para mantener la estabilidad financiera de Colombia. Con esto se concluye la exposición. Muchas gracias por su atención.